Bien, te contábamos, la clave política del día de ayer fue el acto que ha tenido la centralidad de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Claramente hoy el análisis de lo que ocurrió, las lecturas políticas, bueno, y miles de repercusiones. Bueno, el acto que se llevó a cabo ayer en medio de la lluvia, una convocatoria muy importante y por supuesto vamos a estar con el análisis. Parece que Cristina Fernández no señaló a nadie, pero los posibles candidatos estaban allí sobre el escenario. La ausencia del presidente Alberto Fernández y lo que ha dejado el discurso, todo eso lo vamos a charlar con referentes políticos y especialistas. Por eso lo saludamos a nuestro columnista, amigo de la casa, Pablo Hueve, que está con nosotros. Hola Pablo, buen día, ¿cómo te va? Marina, Pablo, qué gusto estar con ustedes, compañeras, compañeros de Canal 13, de la Audiencia Federal. Querido Pablo Alanís, querido Lucas Castro, qué gusto verlos, aunque sea a la distancia. Sí, bueno, los presentaste entonces, ¿eh? Pablo Alanís, licenciado en Ciencias Políticas, Lucas Castro, que a la vez es candidato a legisladores Juntos por el Cambio. Bueno, a los tres, gracias por acompañarnos. Gracias, Pablo. Por gracias. favor. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Bueno, ¿empezamos? Sí. Bueno, consultarles, no sé quién quiere empezar, pero ¿qué fue lo que dejó el acto de ayer como dato central para ustedes? Bueno, por cuestiones de edad me parece que han sido muy correctos los jóvenes de permitir que yo empiece, aunque sutilmente me están tratando de, Sí, no tan de sutilmente. persona mayor. A ver, varias cosas. En primer lugar, no creo que haya, después de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, un liderazgo político en la Argentina como el que tiene la vicepresidenta de la República. Juntar a 500.000 de personas que además reclaman porque ella sea la candidata, habla también de cómo el Partido Justicialista, fiel a su propia historia, sigue manejándose con liderazgos fuertes. El liderazgo del justicialismo no es de Alberto Fernández. Queda absolutamente claro que así como tiene un liderazgo... Perdón, que hay una inexistencia de liderazgos de la Casa Rosada. Lo charlábamos en algún momento con ustedes cuando hablábamos del último libro de Henry Kissinger, que mañana cumple 100 años, entre paréntesis, y que de las crisis decíamos que se sale con liderazgo, y Alberto Fernández no lo tiene. Cristina Fernández aporta un liderazgo que la Casa Rosada y el propio Partido Justicialista no tienen. En segundo lugar, lo que ustedes dijeron. Creo que el palco daba lugar a muchas especulaciones. Estaba Guado de Pedro detrás. Hay una buena relación entre Máximo Kirchner y el propio Sergio Massa. Ahora, pensar que se pueden evadir las internas, las PASO, más allá del palco, creo que es ya irrealizable. Si el Frente de Todos, o como se vaya a llamar para las próximas elecciones, quiere o pretende tener posibilidades, sí o sí, tiene que legitimarse en las PASO. En ese sentido, creo que ha hecho una reseña de los 20 años a partir de Néstor Kirchner. Creo que ha hecho un análisis muy crudo sobre la cuestión del Fondo Monetario. Y me parece que algunos sectores opositores, me parece particularmente la sociedad rural, creo que se equivoca en el análisis. Pretender que la crítica a la 125, que fue una crítica a la 125, no al campo, pretender que eso fue un ataque al campo es como pretender decir que la sociedad rural representa al campo, y creo que las dos cosas son erróneas. A partir de ahí, creo que fue un acto político de enorme magnitud, y de hecho toda la Argentina estamos hablando de eso. Sí, tiene esa centralidad. Y bueno, no es nuevo, pero lo vimos una vez más, respecto de esta construcción del discurso como si estuviera en un lugar que no es el de gobernar, como si no formara parte del oficialismo, como si no estuviera en ese trámite. Digo, ¿será la forma de hacer campaña con un país que tiene una inflación del 8,5%? ¿Cómo lo ven ustedes, Lucas, a esto? Sí, coincido en gran parte con el contexto del acto de ayer, pero pareciera que quien hablaba no forma parte del oficialismo. Hablamos nada más y nada menos que la vicepresidenta de la Nación, que en el reparto del poder del gobierno, a cuyo presidenta ella impulsó y lo hizo presidente, tiene un 70%, inclusive el ministro de Economía. Entonces, cuando nosotros vemos que 6 de cada 10 chicos son pobres, la inflación, la inseguridad,
las tasas de desempleo, la pobreza. Bueno, yo no coincido con este revisionismo histórico. Digo, el peronismo en sus distintas vertientes está mostrando problemas de cara a las elecciones que se vienen. Inclusive el propio Schiaretti, que hace muchísimos esfuerzos por querer construir una alternativa y en las encuestas no supera el 2-3%. Y Cristina tuvo 2 o 3 ataques, los mismos de siempre, no dijo nada nuevo, no hubo definiciones nuevas, digo, a la justicia, al campo, al Fondo Monetario por un lado, pero después Massa va y arregla con el Fondo Monetario. Y Cristina no se va a animar a ser candidata, porque la proscripción que ella tiene es la del pueblo argentino que le va a dar la espalda en las urnas. Entonces, bueno, desde nuestro espacio queda generar una alternativa, demostrar que estamos juntos y poder representar ese cambio, que entiendo no es con un populismo de izquierda que atrasa, ni con un populismo de derecha que a veces pretende dar soluciones mágicas. Bien. Mira, creo que voy a tener que desentonar un poco con el compañero, con Lucas. Creo que lo que ayer se demostró fue que el liderazgo dentro del oficialismo está a cargo de Cristina. Independientemente de que el gobierno, creo que hay que lograr tamizar estas cuestiones, el gobierno es de Alberto Fernández en torno a que la composición del gabinete, hoy en día, los principales, si uno ve desde el 2019 para acá, los principales instrumentos del Estado están a cargo de la conducción del gobierno de Alberto Fernández. Independientemente de que hoy el kirchnerismo compone una centralidad en lo que refiere a los votos, que yo creo que ese es el mensaje que da Cristina Fernández en torno a esto. Los votos los pone la conducción de Cristina. ¿Y por qué no invitaron al presidente electo? Independientemente de eso, ¿por qué el presidente no fue? O sea, entramos en esa. Pero a ver, vamos a desarrollar la idea. Yo creo que la lectura que puedes hacer de las elecciones de 2021-2019 es que el Frente de Todos pierde votos. Tiene la misma marca que diciendo que es Unidad Ciudadana, la composición de la cantidad de votantes es casi la misma. Es decir, en 2019 lograron la posibilidad de subir la marca, de que la gente se incorpore, de que el pueblo argentino lo haya votado con una enorme diferencia con Mauricio Macri, que fue el primer presidente que no fue reelecto. A partir de ahí vemos que las diferentes crisis, que me parece que en esto podemos hacer balances de por qué el gobierno de Alberto Fernández fracasó en materia económica, a mi criterio un gobierno de Mauricio Macri no sé si terminaba el mandato, por diferentes y múltiples motivos. Pero independientemente de eso, yo creo que lo que ayer demostramos, lo que ayer se demostró en el acto, fue la centralidad que hoy tiene Cristina Fernández de Kirchner dentro del oficialismo. Todos los gobiernos, Pablo, deben terminar su mandato. Sí, claramente. El peronismo no ha acostumbrado a otra cosa, pero entregar el bastón presidencial forma parte de los 40 años de democracia. ¿Mauricio Macri no terminó el mandato? Sí, lo terminó. No se le pudo entregar Cristina al mandato. Nada más. Mauricio Macri terminó el mandato, si no me equivoco. Por eso te digo. Pero bueno, independientemente de eso, lo que ayer se dio es una muestra de liderazgo, que creo que entra en la lógica de querer recuperar la épica en pos de unos comicios electorales que van a ser tripolares. O sea, hoy en día, si estamos hablando del fenómeno de Milei, que para mí está sobredimensionado, lo veremos en las PASO, porque en las elecciones provinciales no se ha dado nada parecido. Y además también nos encontramos con que hay una discursiva dentro de lo que nosotros hoy vemos en las encuestas, que pareciera que los oficialismos no reeligen. Y de las 8 o 9 elecciones que hubo, 7 oficialismos reeligieron. Sí, lo que uno ve también es, viene el ojo clínico de Pablo Hueve que te dice, mira, está el hijo de la presidenta, está Máximo, y al lado Massa. Cuando vos sabés que representan las cuestiones muy ideológicas, muy distintas, claro, pero digo, entre ese peronismo más de izquierda y ese peronismo de derecha que hoy representa Massa, digo, parece ser de vuelta que la ideología no es lo que se elige claramente para este camino que viene, ¿no? Y en el medio está la gente. Digo, nadie llega a fin de mes, los servicios aumentan, la nafta aumenta. A ver, en este revisionismo, los planes sociales en el 2001 significaron sin duda una ayuda, pero esos planes sociales no se transformaron en empleo.
Entonces digo, estas son las respuestas que hoy la gente necesita, porque si no, es una interna del peronismo donde la pagan millones y millones de argentinos que caen en la pobreza, que pierden su laburo, que van a un sistema de previsión social injusto. Digo, ahora quieren jubilar a quienes han sido siempre beneficiarios de programas sociales. Yo digo, che, creo en el Estado presente, pero hay que recuperar el mérito. La gente está cansada. Ayer hubo una marcha en la ciudad por la inseguridad, pero que le pide un montón de otras cosas al Estado. Entonces digo, enfrancarnos bueno, yo te puse de presidente, no cumpliste mi receta, y que en el medio hay millones y millones de argentinos, la educación pública destrozada. Digo, esa es la agenda de la política. Por eso la gente putea la política en todos los idiomas, porque no logra resolver los problemas de todos los días de los vecinos. Bueno, creo que quienes conducen tienen que dar esa instancia, independientemente de los análisis de laboratorio, que no le cambien la vida a nadie. No le cambien la vida a nadie. Un kilo de carne es imposible para muchos sectores. Bueno, de eso se trata, independientemente de hablarle a los leales, de hablarle a los fieles. Y el kirchnerismo creo que en eso se equivoca. Y mira, Pablo, yo te apostaría lo que sea. Cristina no va a ser candidata. Su candidato va a ser Kicillof, que tuvo un primer plano, su candidato irá a ser Guado, pero no va a ser la candidata a presidente de los argentinos. Irá a ser candidata a diputada, senadora, porque necesita fueros, porque ella ataca a la justicia, pero hay causas que son firmes, la de Amado Vudú, la de Jaime, la de Devido. Bueno, digo, esos son datos de la realidad. Los ciudadanos 40 años de democracia van a saber elegir la mejor opción. Bueno, yo respecto del acto de ayer les quiero consultar, porque más allá de lo que sea la coyuntura, una plataforma de gobierno, por la figura de Cristina Fernández. Más temprano estuvimos hablando y desde los distintos espacios de todo el espectro político se coincide en una cuestión que parece fundamental. La centralidad, te guste o no te guste, la centralidad política de Cristina Fernández, ¿no? Lo que significa cuando se somete a una entrevista, la cantidad de puntos de rating, cuando convoca un acto, la masividad, las miles de personas que concurren. Bueno, ¿cuál creen ustedes va a ser el rol de Cristina Fernández si no llega a ser candidata, que ya lo ha ratificado, a partir de ahora? Yo creo que ayer fue claro. La idea es que haya trasvasamiento generacional. Creo que en ese aspecto, y por eso no va a ser candidata a presidente, porque creo que Cristina no va a necesitar los fueros. Entre 2019 y 2021 no tuvo fueros y las causas no avanzaron. O sea, en ese claro, para mí va a replicar en eso, esa lógica. Pero independientemente de eso, yo creo que el mensaje de Cristina ayer se puede demarcar en 3 líneas. Crítica al Fondo Monetario, que en ese aspecto Massa está articulando con China y en un mundo multipolar, que ahí, bueno, Pablo podrá expresarlo de mejor manera, en un orden, en una transición intersistémica en donde estamos en la configuración de un orden multipolar. En materia financiera, Argentina tiene que salir a buscar crédito también a los BRICS o a otros actores, como para heterogeneizar las reservas del banco. Por otro lado, el trasvasamiento generacional, que las personas que están, podemos hablar de Kicillof, podemos hablar Guado de Pedro, los dirigentes de mediana edad, los hijos, que creo que lo definieron así, los hijos de la generación diezmada, agarren la batuta y sean los próximos conductores de la Argentina que viene. Que en ese aspecto creo que resulta interesante, que es un fenómeno que acá lo podemos replicar como Martín Yarlores y podemos hablar de las provinciales, pero bueno, yo creo que no corresponde acá en este espacio. Pero independientemente de, y después está el otro escenario, hay una necesidad de un nuevo pacto democrático. Porque sí, si el balance a 40 años de democracia es que aparentemente el sistema democrático no está dando las respuestas en términos sociales, la deuda pública, la deuda con la sociedad, también creo que corresponde ver los otros poderes, ¿qué están haciendo? Tenemos una justicia que hoy en día no creo que esté funcionando bajo ningún punto de vista, que tiene tintes monárquicos, que interviene de facto algunas decisiones en el ámbito de las provincias. Me parece que en ese aspecto, y es algo que vemos que si analizamos en otros fenómenos como Uruguay u otros países del Cono Sur, la judicialización de las instancias políticas creo que le hacen un gran daño a las dinámicas políticas que se dan dentro de todo sistema democrático. Creo que a grandes rasgos podemos demarcar en esto. Hay una necesidad de un proyecto de país que debe ser acordado a mi criterio, porque creo que con el peronismo o con lo que surja del movimiento justicialista no va a alcanzar.
y que debe ser un acuerdo entre varios actores para ver la agenda de la Argentina que viene. ¿Y cuál va a ser el rol de Cristina si no es candidata, si no está en la arena política como en el Ejecutivo? ¿Cuál crees que va a ser su rol, Pablo? Yo asumo que va a ser acompañar y contener con su liderazgo a quien le toque conducir en caso de que las elecciones las gane el peronismo. Pero va a ser un actor central. Más allá de los análisis políticos, porque me parece importante lo que dice Lucas, digo, el día a día de la gente tan angustiante, tan complicado, y una vez se siente que, nosotros mismos, aquí mismo, por ahí estamos hablando de la superestructura de la política. Totalmente. Y no le estamos hablando a la gente de lo que le pasa. Y digo, ¿no habría lugar también en ese discurso, en ese relato que está haciendo, que es un nuevo relato, planteándose afuera de este gobierno, haciendo esa construcción, digo, a la gente que la está pasando realmente mal, y haciendo campaña sobre esta base, digo, sobre la angustia que hay, ¿no? No es fácil. No, totalmente. Lo de ayer fue un discurso y un acto a los leales, a ese grupo duro del kirchnerismo, pero muy parcializado, muy sectorizado, inclusive no haciéndose cargo. Y también con contradicciones. Hubo un tiempo donde el kirchnerismo y el entonces juez Ollarvide fueron hasta socios. Entonces no es según el momento las críticas que uno debe tener. No. Hoy creo que corresponde a toda la clase política tener gestos, hablar el mismo idioma que la gente y allanarse, pero fundamentalmente porque creo que es una de las crisis más duras comparadas con las del 2001. Sí creo que hay actores que ayer no estuvieron, como la CGT, que en otros tiempos hubiesen reventado la Argentina de paro, de movilizaciones, que creo que tienen una conducta distinta cuando gobierna el peronismo que cuando gobierna otro sector político en la Argentina. Y eso lo dice la historia. Entonces, después uno puede coincidir en muchas cosas, inclusive en algunas cosas de las gestiones de Néstor Kirchner y de Cristina. Uno no está en la grieta para estar de un lado y del otro, y coincido con vos, Pablo, que lo que viene es una cuestión para todos los argentinos, independientemente a quién voten. Pero me parece que al acto de ayer le faltó autocrítica. Este proceso que vos decís que Cristina va a dar hacia adelante si no es candidata, es lo que hizo con Alberto Fernández. Y hoy es el principal punching ball que tiene la vicepresidenta para hacer cargo del fracaso social, político y económico que tiene nuestro país. Sí, Pablo. Me da la sensación de que creo que independientemente de lo de la agenda de la gente, creo que también podemos pensar que siempre terminamos hablando cada 2 años o cada 4 años de las necesidades del pueblo argentino. Entonces creo que eso es un error que tienen cuanto menos algunos actores políticos. Se habla de inseguridad solamente en campaña. ¿Alguien ha presentado un plan integral de seguridad? Sí, nosotros. Bueno, pues estamos en campaña. ¿Hasta cuánto quedan las provinciales? Yo te pongo Estamos a 30 días. Empezamos a hablar de la agenda de la gente cuando hay problemáticas de elecciones. Pablo. Entonces, a ver, déjame terminar la idea. Disculpame. Perdón. Déjame terminar, porque no es solamente, puntualmente podemos hablarlo de ahora. Es cierto, la inseguridad es un problema, es un flagelo. No vamos a decir que no lo es. Después eso sería irse de la realidad, pero ¿cuál es el tema? No se presentan planes integrales de seguridad, no se habla de nueva conceptualización de seguridad ciudadana, hay menos policías. ¿Quién gobierna? En Córdoba y en el país. ¿Quién gobierna? Y en Río Cuarto. Bueno, está bien, en Río Cuarto puntualmente, ¿por qué? Pero preguntarle a nuestro bloque de concejales que ha presentado 12 proyectos de seguridad y el intendente dice no, es competencia de la provincia. Sin embargo, a la hora que el gobernador viene y administra los fondos, no le dice, che, Banda Norte, tiene 45.000 habitantes, tiene 3 patrulleros. Yo fuera intendente, no lo permito, pero de ninguna manera. Cuando el gobernador venga y me traiga un puente, le digo, poneme más patrulleros porque me están matando por un celular, me están robando para sacarme las zapatillas, voy a trabajar y vuelvo y no tengo la... A Vanessa Lerner, el otro día una colega de Pablo y de Marina, le desvalijaron la casa. Entonces digo, esas son las urgencias. ¿Cuándo vamos a hablar? Ahora hay que hablar de inseguridad y hay que hacerse cargo. Los que gobiernan son los que gobiernan. Y cuando nosotros hemos gobernado, nos hemos hecho cargo de absolutamente todos.
y hemos gobernado por el voto de la gente y nos hemos ido por el voto de la gente. Entonces acá no hay confabulaciones mágicas. Representamos a los ciudadanos y ciudadanas. Y esas son las demandas que tenemos que atender. Todo lo otro es chamullo, Pablo. ¿Cuál fue el proyecto de seguridad de Patricia Bullrich? ¿Cuál fue el proyecto? Yo te puedo decir. No, te pregunto, digo, yo te porque puedo la decir verdad, que si enfrentó a los narcos, pareciera- Pablo. Enfrentó a los narcos como Enfrentó- nadie. Y una de las cosas que le reconoce es eso, puso a la fuerza de seguridad en la calle. Hay que tener decisión política para pelearse con los que... ¿Vos te pensás que un modelo de seguridad solamente poner policía en la calle? No creo, pero creo que es una cuestión integral. Pero O sea, el primer plan es reconocerlo, Pablo. El primer plan tiene es el doble de reconocerlo. policías en la calle que lo que recomienda la ONU. Córdoba Me vas a tiene decir- más policías retirados que policías en A ver, actividad. si vamos al caso, porque yo creo que en ese aspecto, Dios, no es por personalizar la discusión. Digo, cuando se habla de seguridad ciudadana en materia seria, estamos hablando de pareciera sinónimo. Nos fuimos de tema, ya nos fuimos de sí, tema. Sí, porque nos Sí. vamos del tiempo. Yo les quiero agradecer haber estado. Pablo, ¿querés cerrar esto? No, muy simple. Creo que, por la pregunta que ustedes dos habían hecho, no le va a ser fácil, si el justicialismo llegara a retener la presidencia, tener a alguien del peso de Cristina Fernández fuera de la escena. El peronismo no es un movimiento que acepte dos liderazgos. El peronismo, de hecho, en muchas ocasiones, hasta ha apostado a la derrota del candidato propio. No puedo achacarlo al 2015, pero sí lo de 1999, porque es preferible construir desde la oposición que desde el oficialismo. Por otro lado, sinceramente creo que sí, la vicepresidenta de la República está pensando en Kicillof o en Guado de Pedro. Son cuadros indudablemente valiosos, no me cabe la menor duda de que lo son, pero tal vez, como dijo Jorge Asís el otro día, tal vez falte un poquito de ardor. Termino con una frase: si la Argentina que todas y todos queremos tiene que ser una Argentina de la moderación, creo que en octubre terminaremos optando entre moderados. A Milei ni lo cuento porque creo que es, repito lo que digo siempre, una canalización de la calentura de la gente, calentura que yo también tengo. Si ustedes vieran lo que pago en farmacia por mi mamá, Es la jubilada y realidad. postrada, es tremendo, tremendo en el supermercado de todos los días. Creo que vamos a terminar optando entre un candidato moderado del oficialismo y un candidato moderado de la oposición, y que se empiece a ver el trasvasamiento generacional. De hecho, si ustedes me permiten, para terminar, Sí. no salgo de mi alegría de saber que, más allá de las diferencias o circunstanciales acuerdos que puedo tener, la Argentina necesita de personas como de Lucas Castro, de Pablo Alanís y de sus movimientos fuertes. Argentina necesita una unión cívica radical como la que tuvo y como la que sabemos que puede tener. La Unión Cívica Radical es un partido cuyo nombre significa democracia y libertad. Bien, y el Pablo. justicialismo necesita volver a una visión un poco más horizontal de la política y de la vida. En ese sentido, creo que ayer... Pablo, nos no quedamos hay sin tiempo. que se- Te mando un abrazo, que nos se quedamos haya sin tiempo. despedido. Sí. Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo. A ustedes. Un Gracias, fuerte abrazo, gracias, Pablo. Pablo. Ustedes Gracias, también. Lucas. Gracias Nos por vamos. venir. Gracias por acompañarnos. Hasta Chau. dentro de un ratito.